Muy buenos a todos, bienvenidos a Archivos Una. Hoy tenemos una clase de lenguaje visual. Espero que tengan sus mates, su café, su galletita, su factura, lo que quieras. Hasta incluso budín de banana o de... También puede ser de budín de zanahoria. Nada más que decir. Les recomiendo que vean la película K-Pop Demon Hunter, que está buenísima. Deberían verla. En fin, vamos a empezar. Sin más relleno. Uno, dos y tres. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Y qué tal todos que están callados? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, profe? ¿Se encuentra ¿Todo bien? bien? Me Hola. alegro. Sí, ahora resfriada además de todo, pero bien. Que se Van a recupere. escuchar una voz así de tanguera. Ay. Muy bien, va cayendo gente. En un par de minutos empezamos. Vamos a dar un ratito más de tiempo. Liliana, ¿te puedo hacer una consulta mientras Sí, tanto? dale. El miércoles 19, Sí. ¿sabés si tenemos clase o no? Porque justo tengo algo y quería saber A si era ver, fecha de final o algo importante. miércoles 19 de noviembre Sí. tenemos la entrega ¿Pero la entrega es virtual o presencial? presencial, como la Ay, anterior. uy, bueno, justo. Qué macana. Igual vamos a ver qué hacemos, porque quise tener la clase hoy igual, aunque era paro, y yo generalmente me uno a los paros, porque, nada, como siempre estamos justos de tiempo, eh, quise tener esta entrega, con lo cual nos sobraría una clase. Si adelantamos todo, podemos tener la entrega antes, pero no sé si llegamos. Así que vamos a ir viendo el cronograma, porque seguramente va a haber más paros, chicos. Entonces, por ahí alguna vez tenemos que rever el tema, sobre todo si van a cerrar las sedes. Hoy las sedes están cerradas, con lo cual si hoy tuviéramos una entrega, tendríamos un problema. Entonces por eso quise tenerla igual, porque era una clase virtual, entonces podíamos tenerla igual. Pero tenemos que estar ajustándonos a eso porque va a haber más medidas de fuerza seguro. Claro, y el miércoles siguiente ya no sería clase presencial. Pasa que depende en realidad de lo que pase, ¿no? No me puedo planificar mucho. No, ese es el tema, que con esta realidad no podemos planificar mucho. Yo siempre dejo primero la última clase es un delirio porque están todas las entregas, entonces no nos dan aula extra y a veces, como es expansión de la obra en el espacio, necesitamos más espacio que en el trabajo 2. Entonces, generalmente pido un aula más. Y si necesitamos algo más como proyector y todo eso, es una locura la última semana. Entonces trato... Ah, bueno, está lloviendo. Entonces trato de no usar la última semana. Y además, por si necesitamos que ¿Está alguien lloviendo allá, haga profe? un recuperatorio, tenemos la última semana. La del 26 sería. Exacto. ¿Está lloviendo Sobre allá, todo para profe? los recuperatorios, para no tener que ir a examen, para tener una chance más, digamos, aunque Está sea bien. virtual. Entonces el 26 no habría presencial. No, sería o asincrónica para todos, Sí. porque en realidad lo que voy a estar haciendo es subir las notas al EVAED del último trabajo. Van a entregar ese día el trabajo en el EVAED, se les va a poner la nota, voy a hacer los promedios y voy a entregar el acta, perdón, voy a entregar el acta con las notas, que es el documento que tienen como que han cursado y aprobado. Entonces le queda esa acta del guaraní con la nota. Si hay un recuperatorio, esas personas se van a unir al EVAED, van a tratar de trabajar
mostrar el trabajo y hablar un poco y hacer una devolución a partir de las observaciones que se hicieron en la entrega del 19. ¿Se entiende? Sí, bueno. Por eso la dejamos como libre por las dudas. Genial, Yo gracias. trato de que todo el mundo pueda entregar antes del examen, por eso con tanto tiempo el último trabajo. Entregar todo, digamos. Bien, voy a tomar lista y después vamos a revisar el cronograma, vamos a hacer esos ajustes que veíamos. Acosta. Está. Aguilar. Presente. Barbosa. Presente. Besato. Presente. Simioto. Presente. Dagraca. Acá presente. Echeverría. Presente. Fernández. Candela. Presente. Fernández Martina. Presente. Galarza. Presente. García. Presente. Giovanna, perdón. García Leda. Sí, Acosta la nombré. Y ya te puse presente. García Leda, ¿está? Jerez. Presente. Guedilla. Presente. Gutiérrez. ¡Presente! Nussen. Presente. Luque. Mancini. Presente. Martínez. Presente. Rodríguez de Coach. Me pareció haberla visto. Bueno. Rojas. Sánchez. Acá presente. Silva. Presente. Tedesco. Sí, la vi. Sí, Torregiani. presente, profe. Torregiani fue la Presente. primera. Vázquez. No está. Bueno. Bien. Hoy, miércoles. Ay, esperen. Esperen que se me fue. Miércoles 22 tenemos la unidad 3 y voy a explicar también el trabajo práctico 3. El 29 tendríamos la entrega vía mail asincrónica del boceto o el proceso de este trabajo. Recuerden empezar por el trabajo, después vean el escrito, porque aparte el escrito es igual al anterior, o sea que no van a tener mayores problemas. El 5 sería... dijimos que el 29... Esperen que el 5 no, sí. El 29 es la preentrega. El 5 sería la devolución de eso. Es una clase por Meet. ¿Sí? Nos quedaría... Esperen un cachito, nos quedaría la clase del 12 que podríamos aprovechar para aquellos que estén muy atrasados, hacer un segundo Meet o hacer una devolución, una tercera devolución vía de los escritos, por ejemplo, por medio del mail, y el 19 sería la entrega.
Si vemos que está todo bien y ustedes dicen, no, yo para el 12 estoy, hacemos la entrega el 12 y el 19 hacemos el recuperatorio. Pero no sabemos qué va a pasar, depende de cómo les vaya a cada uno. Yo sacaré un análisis a partir de cómo vienen las entregas, ¿sí? Y si hay algún paro en el medio, se usará, correremos eso. O sea, será la devolución el 12 y la entrega el 19, ¿sí? ¿Está claro más o menos? El 26 sería el cierre de... El 26 es una clase para todos asincrónica, salvo para el que tenga recuperatorio que se va a unir al Meet. Claro. Y van a esperar las notas que suben al EBAET del trabajo 3 y el promedio, que es la nota que les va a quedar en la materia. Con el acta. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces entendieron más o menos. Vamos a ir adaptándonos a la realidad, estén atentos a los mails y algún WhatsApp que pueda mandarle a la persona encargada y que replique, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora voy a compartir pantalla. Después, si va llegando gente, le pondremos el presente cuando termine la clase. Primero voy a apagar la cámara y después voy a compartir pantalla. Avísenme si primero si ven el PowerPoint, la carátula. Sí. Sí, Bien. profe. Y después, si se llega... Ya empezamos. Claro que sí, quise decir. Bien. Y después, si se llega a entrecortar, avísenme, porque yo cuando tengo la cámara prendida me doy cuenta, porque también se para la imagen, pero cuando estoy con el PowerPoint no me doy cuenta. ¿Sí? Bueno, bien. Tridimensión y multimaterialidad. El tema central de este trabajo práctico va a ser justamente tridimensión y multimaterialidad. Vamos a desarrollar en este PowerPoint estos 4 puntos. Principio collage, que para eso está el texto de Marshall Fish, el capítulo que se llama justamente Principio collage. Bueno. Esto es lo que molesta cuando llegamos tarde, que tenemos que cortar a cada rato. Bien. El capítulo que se llama así, Principio collage, de Marshall Fish. El concepto de objeto, la escultura en el campo expandido. La escultura en el campo expandido, que es un texto de Rosalind Krauss, que también está en las pestañas, pero el lunes me dijeron que no lo podían abrir. Así que avísenme si no lo pueden abrir y mando el mail con el texto aparte, porque es un texto muy cortito y muy interesante. Y la apropiación de la realidad como obra, que va ligada al tema del principio collage, junto con la crisis de la representación y del marco, con el arte procesual, donde el proceso es más importante que el objeto artístico, y con la desmaterialización de la obra en función de la idea que no es más que el arte conceptual. ¿Sí? Bien, vamos a tener en cuenta, al ver estas obras, estos léanlo después tranquilos, porque es lo que vamos a desarrollar, que es el principio collage, el dúo, digamos, de presentación y representación, del cual ya estuvimos hablando un poco, qué tipo de materialidad ven en las obras, si es iso o multimaterial, y el principio collage y la expansión de la obra en el espacio. Bien, vamos a empezar con este trabajito. ¿Qué ven acá? Papel, lápiz. Un collage. Sí. Un collage, papel, lápiz. Muy bien. ¿Es una obra de qué tipo? ¿Qué le parece? ¿Qué tendencia tiene? ¿Qué movimiento? Cubista. Muy bien, perfecto. Es una obra cubista.
Con lo cual, los objetos están mostrados desde diferentes ángulos al mismo tiempo. Hay una reconstrucción de parte del espectador de aquello que está representado. Es una representación, pero es una representación de la cual nos dan indicios, ¿sí? Que nosotros tenemos que armar esos objetos, ese espacio, pero en el medio de esa representación van a haber pedacitos de cosas pegadas, ¿sí? Que no están representadas, están presentadas, porque no es un dibujo imitando un diario, es un pedacito de papel de diario, ¿sí? Para que haya representación, voy a decir una verdad de perogrullo, el objeto no tiene que estar. Este pedacito de papel de diario provoca una reacción en cadena que no es más que el principio collage que surca todo el siglo XX, ¿sí? Apropiación de la realidad como obra. Esto que empezó tímidamente con un pedacito de papel de diario va a desencadenar, por ejemplo, esta obra, esta operación artística que es el mingitorio o fuente de Duchamp. ¿Conocen la obra, me imagino? Sí, sí. ¿Conocen la operación que hizo Duchamp? Él era parte del jurado, ¿no? Que admitía las obras. Y junto con Elsa von Freytag, bajo el seudónimo, entregan esta obra que no es más que un mingitorio puesto en un pedestal, ¿sí? Con esta operación artística que lleva el objeto a la institución artística, emplazada en una base, el artista cuestiona la representación, porque esto no está, o sea, puede haber una metáfora de que esto sea otra cosa, pero no está representando, está presentando un objeto de la realidad. El marco también está cuestionando el marco, porque arriba del marco entonces yo puedo designar cualquier cosa como obra. El quehacer artístico, ¿cuál es la función del artista? Y la legitimación. ¿Quién legitima que algo es obra de arte? Después, Duchamp sigue apostando a esto y realiza estos ready-made, que son dos objetos que se juntan y surge a partir de la conexión de ambos una nueva poética. El objeto encontrado usado como material para generar otra cosa en la unión con otro objeto, ¿sí? No tiene la potencia del objeto opuesto directamente, sino que hay una reinterpretación a partir de la unión de dos objetos, que va a dar lugar al ensamble, ¿sí? A más cantidad de objetos, ¿sí? En este caso, son objetos desechados por ser considerados basura, usados como materiales. La realidad de Europa entre guerras hace que todo el arte y la cultura se cuestionen, y también que los materiales nobles escaseen, por lo cual también los artistas empiezan a trabajar a partir de lo encontrado, de la basura, ¿sí? Y también a generar, como parte de la obra, a utilizar esos elementos de desecho como material, ¿sí? Algunos están intervenidos, otros no, son pedazos de chatarra, de madera, pintados, pedazos de papel, llevando el collage a casi un relieve. Por eso hablamos de ensamble. En este caso, Schwitters va más allá y toma el espacio, ¿no? Como collage, como soporte del collage. Es el principio collage llevado al espacio. Es una casa como proyecto artístico comunitario, ¿sí? En esa casa vivían una comunidad de artistas, objetos que encontraban, objetos que iban poniendo en la pared, en el techo, sin ninguna utilidad propia, sino simplemente creando obra a partir de la espacialidad. Y, irónicamente, este no es el original es destruido por un bombardeo, con lo cual esto es una reproducción. Tiene un fin museológico, pero es bastante irónico que una comunidad, una utopía de vivir en arte, ¿sí? Y de realizar una obra donde convivían, sea finalmente destruido por una guerra, ¿no? O sea que
Esto es parte del contexto de la obra, de ese texto que es la obra, ¿sí? Acá los objetos encontrados se ensamblan para poner en cuestión también el pedestal, porque fíjense que el pedestal donde descansa ese objeto está trabajado como el objeto mismo, ¿sí? Lo que separa el arte de la realidad está también utilizado como obra. Y está intervenido, los objetos están intervenidos, no tal cual se los encontró como Duchamp, ¿no? Sino usados como soportes donde hay factura del artista, ¿sí? Donde el artista pone de sí diferentes texturas y demás. Ya estamos en 1955, ya esto se está reviendo y todo en las vanguardias se va deconstruyendo, ¿verdad? Y tomando esta idea de la apropiación de la realidad como obra, ¿sí? En Seagal hay un doble juego entre la presentación y la representación, como ya lo vimos en trabajos anteriores. Como sabemos, los yesos que están en esa obra son calcos de originales. O sea, ese cuerpo es un calco del original, esa cama es un calco de un original, y la superpone con falsas paredes puestas en un pedestal. Esto tiene tamaño natural, no es una maqueta, y con una silla y una ventana real, presentada. Siempre Seagal va a trabajar sobre estas premisas de la presentación y la representación, y se va a apropiar de la realidad, de objetos de la realidad como obra, como parte de la obra en sí, en su totalidad. Pero ya en este juego de apropiación de la realidad, ya entra la espacialidad. Acá en Warhol también, ¿conocen esta obra? Sí. Bien. Esta no es la caja de jabón sacada del supermercado, como podríamos suponer. Está hecha en madera e impresa en serigrafía, con lo cual está representada y está dejada en un rincón de la muestra, como que alguien se olvidó la caja de jabón antes de abrir la muestra, ¿no? Como una especie de juego de simulacros, ¿no? Caja china entre la presentación y la representación. Y noten también que la serigrafía es una técnica de fabricación en serie, al igual que los objetos usados por el pop. El pop toma los objetos masivos, los objetos del supermercado, y representa esos objetos. Tiene que ver con la crítica a la cultura de la mass media, ¿no? Y en Greco, esto de la apropiación de la realidad, artista argentino, va mucho más allá. Yo les sugiero que googleen estos artistas, para eso tienen el PowerPoint, que miren los videos, las obras en general, cuál era la propuesta, porque es interesante que los conozcan, a los artistas que estamos viendo, ¿sí? En Greco, la apropiación de la realidad en su máximo esplendor, ¿sí? El señalamiento del artista operando como marco de lo que debemos ver. En el caso de la izquierda, vemos que que Greco hace un círculo de tiza alrededor de Heredia, de su amigo y escultor, ¿sí? Para señalarlo en el medio de la calle, y está operando ese círculo como marco de lo que debemos ver, la apropiación de la realidad estrictamente. En el caso de la derecha, que es una performance duracional que hace durante un día en un pueblo de España, utiliza la tiza como va marcando por dónde va caminando, acompañado por todo el pueblo, porque un loco que llega a un pueblo y empieza a hacer cosas, todo el mundo lo seguía, y digamos que con su firma, que dice esto es un Alberto Greco, en un cartel, va señalando aquellos lugares que para él son obra, ¿no? Unos cuantos lugares diferentes. Y también el señalamiento de la performance duracional en el recorrido con esa tiza, ¿no? Hay googleenlo también, hay un video sobre, digamos, años después, la gente de ese pueblo, sobre todo los que eran chicos en ese momento, recuerdan ese evento, ¿no? Lo que hizo Greco en el pueblo.
Y se acuerdan exactamente. Entonces, la apropiación directamente de la realidad como obra, ¿no? ¿Quién designa qué es obra? Para Greco, evidentemente el artista. Habrá otros que dirán el público, habrá otros que dirán el mercado, que dice esto es arte, esto no. Greco con estas acciones cuestiona todo eso y dice que el que decide quién es o qué es la obra es el mismo artista y que hay distintas formas de designar qué es obra de acuerdo a la cantidad de artistas y sus modos de hacer. Acá, en Sol LeWitt, hay una apropiación del espacio ya como soporte y una tercerización del hacer justamente artístico, cuestionando el rol del artista en sí, porque él deja todas las instrucciones para que 10 artistas pinten los muros con los colores y el diseño que él deja. Es una obra efímera que estaba en proa y que después fue pintado para hacer soporte esa pared de otras obras y de otras muestras. Acá, Marta Minujín, la Menezunda, es un happening y estamos ante el espectador como parte de la obra, la apropiación del espectador como realidad dentro de la obra y como quien acciona la obra. En esta parte de la Menezunda, aunque en toda la Menezunda el observador es el que abre puertas, toca botones y hace que sucedan las cosas, si no es una instalación estática, pero se torna happening cuando el espectador tiene que operar para que suceda. En este caso, esta cabinita que está acá, el espectador se mete dentro de este círculo que está acá, se cierra el vidrio, empieza a dar vueltas eso y se encienden los ventiladores con el telgopor, con lo cual parece una nevada toda llena de espejos, y si no la acciona el espectador, no sucede el movimiento, no sucede lo que tiene que pasar, es simplemente una instalación de espejos. Entonces, acá, en esta línea de apropiación de la realidad, también entra en algún momento, en este caso en 1965, el espectador en el happening. ¿Y dónde iba a derivar esto de la apropiación de la realidad, sino en la apropiación del propio cuerpo del artista, ¿sí? Como soporte y portador de identidad? Joseph Beuys, que también se los recomiendo, es un artista alemán que es invitado a Estados Unidos a hacer una performance. Como alemán, en el momento en que Estados Unidos y Alemania, digamos, no se llevaban tan bien, aparte de los cuestionamientos que él tenía por la guerra de Vietnam y demás, es invitado y lo que hace es no pisar el suelo americano y no hablar o no relacionarse con ningún ser humano. Lo único que hace es bajar del avión, envuelto en fieltro, en una camilla, lo meten cual rockstar en una ambulancia y lo bajan en la galería. Y ahí está durante 3 días conviviendo con un coyote. Después para la vuelta hace lo mismo y se va. Entonces el contexto de esta obra no solamente es el cuerpo del artista, sino el artista como portador de identidad y también la interrelación entre 2 países, ¿no? Y encima se llama I Like America and American Likes Me. Él habla siempre de que la América con la que se quiere conectar es la América precolombina y usa el coyote como símbolo de los pueblos originarios. Es muy interesante la performance, hay muchos videos de él interactuando con el coyote, que termina durmiendo él en la paja del coyote y el coyote en su fieltro, y donde, digamos, sale de la galería para irse, ¿sí? No sale de la galería en los 3 días. Con lo cual ya estamos frente a lo que después se empieza a denominar performance, ¿sí? La apropiación del cuerpo del artista como realidad y como soporte de la obra, ¿sí? Recapitulemos, fíjense en qué terminó, qué despelote hizo este pedacito de papel de diario. Lean Marjan Fisk, que lo va a explicar mucho mejor que yo, pero pasa del collage al objeto encontrado, al ready-made, a los ensambles,
a la ambientación, ¿sí? A las instalaciones, a la realidad directamente como obra o apropiación de espacio público, ¿sí? A instalación o ambientación, al happening y a la performance. Todo esto originado a partir de este principio que se llama principio collage. Bien, hasta acá principio collage. ¿Cómo vienen? ¿Lo entienden? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, Rosalind Krauss, ¿no? La escultura en el campo expandido. Rosalind Krauss habla de la pérdida del lugar del monumento. Así como en la pintura hay una crisis de representación y de marco, y la pintura empieza a tener, o sea, por ejemplo, perfecciona la técnica del daguerrotipo y la fotografía, ¿no? Entonces, ya ahí vaticinaron la primera muerte de la pintura, porque dijeron, la pintura no tiene razón de ser si era para hacer retratos. Olvidando toda la historia del arte anterior, ¿no? El arte teocéntrico, el arte religioso, todo por lo que la pintura pasó, ¿no? Pero para esa época era el retrato. Entonces, ¿qué hizo la pintura? Salió a ver aquello que la fotografía no podía, la luz al aire libre. Empezaron lo que se llama el impresionismo. Entonces, así como la pintura empezó, después siguieron las vanguardias, la pintura empezó a tener una vida propia más allá de la representación, pasó lo mismo con la escultura, ¿no? Pero, claro, la escultura era una técnica para, digamos, crear conmemoraciones para determinados próceres, hablar de determinadas cosas que quedaban en piedra en el espacio, en el territorio, con lo cual tenía un fin conmemorativo y, bueno, le fue muy difícil esa crisis a la escultura, ¿no? Cuando le pedían, haceme tal cosa, y la escultura se abstraía o era poco representativa, la escultura era rechazada y terminaba en cualquier otro lado, menos en el lugar que iba a ser emplazada. Por eso habla de nomadismo en la escultura frente a la crisis del marco y de la representación. Digamos que también habla de que la escultura se va desprendiendo después tanto de esa representación que es muy difícil. Ella dice, un día me vi bajando en la tierra con un cúmulo de tierra, con una escalerita donde tenía que bajar y a eso le llamaban escultura, en el medio de la nada. Entonces dijo, bueno, tenemos que hacer algo para entender ahora el término escultura. Y lo que hace es una pequeña formulita que dice, escultura es aquello que no es ni paisaje ni arquitectura. Bueno, estaba todo bien, pero ese término también es deconstruido, por ejemplo, en el land art, donde hay una fusión de paisaje y arquitectura, con lo cual, que vamos a ver más adelante, con lo cual esto también es deconstruido. Pero un poco habla justamente de este nomadismo de los monumentos al ser rechazado, la expansión del término escultura, esta formulita y este axioma que es paisaje, no es paisaje ni arquitectura, y este axioma que también es deconstruido, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que pasa es que el monumento o escultura absorbe su base, queda más al nivel del espectador. Entonces uno puede decir, bueno, se cansaron de poner un marco y un pedestal para que la gente viera. Y nos podemos quedar en el elemento plástico y listo. Y después podemos pensar por qué. Dijeron, no, el marco no tiene que existir. No tiene que haber un señalamiento. Arte y vida tienen que unirse. Porque en realidad querían un espectador al que no le den todo tan masticado, ¿no? ¿Por qué? Porque querían un ciudadano que no dijera, bueno, las cosas son así. Piensen que vienen de dos guerras, ¿no? Entonces dicen, bueno, este tipo de cultura, este tipo de sociedad que nos llevó a dos guerras tiene que cambiar. Y empiezan a mirar otros tipos de arte más primitivos, donde no había un estandarte que dijera esto que está acá es lo que tienen que ver, ¿no? Lo primero que pasa es que la escultura absorbe la base, ¿no? La crisis del marco. Y la textura, en el caso de Giacometti es clarísima, no
imita a lo representado, sino que tiene como una vida propia, decrece la mímesis. Por lo tanto, la textura también va a estar a favor de eso que es la abstracción o la decreción de la mímesis en la escultura. Cuando vemos una obra de Giacometti, nos damos cuenta enseguida por esta textura. Lo mismo vieron cuando vemos una obra de Van Gogh, la pincelada de Van Gogh, que vemos un Van Gogh y aunque no esté firmado decimos esto es de Van Gogh por la pincelada o de un imitador. Bueno, la obra de Giacometti también tiene esta característica. La vemos y por su textura nos damos cuenta que es un Giacometti. El nomadismo que hablábamos ocurre frente al rechazo por la no mimetización de la realidad. En este caso, este claro ejemplo de Rodin, que es el Balzac, que fue rechazado del lugar donde iba a ser emplazado por ser demasiado abstracto en su corporalidad y porque no era representativa esa cara de Balzac. No se le ven las manos. Entonces fue rechazado y terminó en otro lugar. Lo mismo pasó con el Sarmiento, también hecho por Rodin, que era muy parecido al Balzac, pero en este caso se callaron la boca y quedó en el lugar donde tenía que estar, pero fue bastante rechazado. Después está el tema de la multimaterialidad. La obra multimaterial está realizada por diversidad de materiales. Y en este caso, de Van Hanson, también hay una tensión entre lo presentado y lo representado, ¿sí? Crea esta especie de simulacro de tener que pararnos a ver qué es lo que hizo el artista y qué es lo que representó y presentó. Y si nos agarra un poco distraídos y entramos a una galería y vemos esto, hasta podemos pensar que es una señora que salió del súper porque es tamaño real, asusta un poco, está justamente esa tensión entre el hiperrealismo y para ello la utilización de elementos tal cual como en el pop art y como en todo lo que tiene que ver con el objeto como presentado, ¿sí? Aumont, ¿se acuerdan que hablaba de reconocimiento y rememoración? Nosotros hacemos un reconocimiento y rememoración de lo formal en la obra, en este caso un monstruo de Berni, pero también hacemos reconocimiento y rememoración de los materiales. Berni utiliza los desechos de la sociedad de consumo y los lleva al museo. En este caso, puntualmente, en estas obras que son los monstruos, pero también fue utilizado como escenografía de la vida de Juanito Laguna y de Ramona Montiel. Entonces, todo lo que encontraba como material de desecho de la sociedad de consumo era llevado de nuevo al museo como obra. En el caso también viene en la misma línea Liliana Maresca, la apropiación de elementos simbólicos de la realidad llevados a una lectura política. En este caso, ya lo vimos bastante, el carro que alquila y pone tal cual, esta es una reproducción porque no es el de Recoleta, sino el de la muestra que se hizo posterior en el Museo de Arte Moderno con la retrospectiva del artista. Lo que les decía del principio de Rosalind Krauss, ¿no? La deconstrucción de ese axioma de que aquello es escultura, aquello que no es ni paisaje ni arquitectura, en este caso con el land art, podemos decir que este muelle en espiral es paisaje más arquitectura. Este muelle puede ser recorrido por el espectador hasta su centro y después vuelto hacia la orilla, hacia la costa, con lo cual es una instalación, es land art, es arte de la tierra, ya que el soporte es la naturaleza y los elementos con los que lo crean es la naturaleza también, y también es un poco lo que decíamos, esta deconstrucción de paisaje más arquitectura. Acá hay una unión con esta artista, Ana Mendieta, Gulela, de la performance junto al land art, la acción y su registro como soporte y materialidad de la obra. Desmaterialización de la obra en función de la idea y también arte procesual.
Lo que termina presentando ella son las fotografías, no la acción en sí, pero sí hay un proceso donde el objeto no es tan importante como la acción en sí. Ana Mendieta es una artista cubana que desde muy pequeña es llevada a Estados Unidos y toda su obra tiene que ver con el feminismo y también con el desarraigo, con no estar en tu tierra, ¿no? Por eso la huella del cuerpo en la tierra y el accionar con elementos naturales, porque aparte su concepción del mundo tiene que ver más con lo que mamó de chica, ¿no? Con esta cultura que tiene que ver con los pueblos originarios, con los orishá, que el hombre es parte de la naturaleza y no viene a dominarla, cosa totalmente contraria a Occidente, a Estados Unidos. Por eso, digamos, ese arraigo y desarraigo en la obra de su propio cuerpo, como soporte para dejar huella, es utilizado como herramienta su cuerpo en este caso. Como vimos en Cristo, también hay un señalamiento, arte procesual. Piensen que hubo un análisis, se presentaba el proyecto, se hizo una consulta pública. El proceso de todo este trabajo fue más importante que el trabajo en sí, que fue un trabajo efímero, ¿no? Es señalamiento y ocultamiento del objeto, apropiación de espacio público, paisaje urbano y arquitectura, todo eso unido y también relacionado con este axioma de Rosalind Krauss, ¿no? En este caso, Gordon Matta Clark realiza una apropiación del vacío de aquello que no será en un tiempo. Toma edificios que se van a demoler y hace operaciones, en la parte de artista visual es arquitecto, operaciones como cortarlos por la mitad, como hacer círculos y dejar ver el exterior, toma las fotografías y lo que va a exponer son las fotografías, porque ese edificio en breve va a ser demolido. ¿Cuánto nos queda? 15 minutos. Ah, sí, estamos re bien. Después, cuando termine, pasamos al otro. Y acá, esta es medio una trampita. ¿Qué ven acá? Tiene mucho que ver con el anterior que vimos. Parece una obra y el lateral está como intervenido con relieve. La puerta. Tiene relieve. Parece de cemento, ¿verdad? Sí. Fíjense esto. Hay una puerta. Una puerta, ¿no? Como una huella de una puerta. Y fíjense esto. Parece de cemento, aunque a mí me da como una especie de sensación, no sé por qué, de que son 3 pilas de telgopor, no sé por qué. No, es cemento. Parece, pero no es. Esto que ven acá es el vacío, es la chimenea. O sea, esta casa como molde. demolida, exactamente, fue rellenada con cemento. Solidificó el espacio que ocupaba la casa. ¿Sí? Es la, digamos, apropiación del espacio dentro del objeto que fue. Y hay algo de la temporalidad de ese espacio que es como petrificada, ¿no? En algunos de estos trabajos que hace ella hasta se ve dónde estaban los cuadros, dónde estaban las llaves, ¿no? Todo. Ella empezó con esto de los vaciados cuando fue a desarmar la casa de sus padres y encontró en su habitación una caja donde guardaba cosas de la adolescencia. Y recordó la sensación de abrir esa caja con todos esos tesoros que tenían. Cuando vio lo que tenía dentro, la mayor parte le resultaron porquerías que no entendía, porque ya no era adolescente, pero se quedó con esa sensación de la expectativa de abrir la caja. Entonces tomó la caja, hizo un vaciado de la caja, hizo muchos vaciados de esa caja, y con eso hizo una instalación donde esa caja eran especies de ladrillos que armaban espacios que parecían casas y que el espectador podía recorrer. A partir de eso empieza con esa técnica de vaciar, de llenar los vacíos. Y también aludiendo un poco a la temporalidad, a lo que se fue, a tratar de petrificar un poco el tiempo
y las sensaciones. Más allá de que nos guste o no nos guste la obra, es muy interesante el contexto, que si la viéramos y no tuviéramos el contexto, no la entenderíamos seguramente, ¿sí? Acá hay otra obra también rara, es una obra de Gabriel Orozco, se llama Piedra que cede, y es una pelota de plastilina que él pasea por calles de México, llenándose de mugre, de huellas, y lo que expone después, haciendo una acción, una performance, lo que expone es la pelota esa toda sucia y con huellas en un pedestal, y las fotos de su recorrido y de su acción. Es una especie de apropiación de la realidad, pero tercerizada. Acá, hablando del nomadismo, ¿no? Esta obra, seguramente la habrán visto en un montón de museos en la entrada, inclusive en el PROA de acá. Trabaja con esta idea de llevarla y montarla, desmontarla y montarla en cualquier sitio, y trabaja también con la apropiación del espacio público de esta manera. También la apropiación de la realidad como sitio específico, obras hechas directamente para lugares específicos que no pueden estar en otro lado. Y también un poco la isomaterialidad aparente, porque en realidad son obras algunas multimateriales, pero unificadas por color. En este caso nosotros habíamos utilizado el blanco, en este caso Ai Weiwei utiliza el negro. Bueno, hasta acá, ¿se entendió? Sí. Bien, perfecto, son unos capos. Entonces vamos directo. Entré igual unos minutitos más tarde, no sé si me perdí como... No sé cuántos minutos entraste. 15, yo entré 20 minutos más tarde. O sea, entonces tenés que reforzar un poco leyendo Principio Collage de Marjan Fis, que fue lo primero que explicamos. Perfecto. Bien. Y bueno, después díganme si está la escultura en el campo expandido, si la pueden abrir, y si no, se las mando por mail. Recuerden eso. Bueno, multimaterialidad en la obra tridimensional. Objetivo, explorar las relaciones entre la materia, la superficie de la misma y el espacio a través de la realización de un trabajo tridimensional, aplicando los conceptos de multimaterialidad. Recuerdan que el anterior teníamos que lograr que, aunque fuera multimaterial, pareciera isomaterial. En este caso es todo lo contrario. Tiene que ser una obra multimaterial. Y trabajando el tema de todos los conceptos vistos en clase. Principio Collage, Rosalind Krauss, la escultura en el campo expandido, presentación y representación. Todo lo que hayan visto puede ser usado. Alguna de estas cosas tiene que reflejarse en la obra. Si prefieren Principio Collage, cualquiera, objeto, ensamble, lo que quieran, de eso que fue el desarrollo del Principio Collage. La consigna del trabajo es elaborar un trabajo tridimensional aplicando el concepto de multimaterialidad, trabajando también el concepto de Principio Collage en cualquiera de sus modalidades. El trabajo deberá presentar 5 materiales diferentes o más, 5 materialidades diferentes o más, donde la calidad de la materia sea respetada y no intervenida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Pueden intervenirlo? Por ejemplo, si tengo un pedazo de madera y le quiero dar forma, no hay problema. Esa intervención sí. Lo que no puedo hacer es tapar el material. Es todo lo contrario al anterior. No tengo que pintar el material. Se tiene que notar la materialidad del trabajo. ¿Se entiende? Pueden realizarse objetos, ensambles, instalaciones, móviles, performance, happening, lo que se les ocurra. Bien. O sea, básicamente que lo puedas ver y digas, mira, esto es una rueda, esto es una soga, ¿no? Exactamente. Esto está hecho en madera, metal y tela, por ejemplo. Tiene soga, tiene alambre. Que se reconozca el material. Y que sea multimaterial. Bien, la ficha es igual a la anterior. No hay nada nuevo. Nombre, dimensiones, formato soporte. Formato soporte en cuanto a que es una escultura, es un objeto, es un ensamble, lo que quieran. Tiempo de realización, requerimientos, iluminación, lo mismo que la anterior, tiene que estar iluminada. Si necesitan algún recurso tecnológico, aspectos teóricos, ya sea de que
¿Quieren trabajar el concepto de la línea en el espacio o quieren hablar sobre la paz mundial? No importa. Aspectos teóricos de este trabajo. Entre 4 y 8 renglones, descripción del objeto, materialidades, puntos de vista, tipo de marco y función. Recuerden las cosas que fueron corregidas en el anterior para no fallar en esta. Aspectos significantes, temas, conceptos referenciados en el trabajo. Filiaciones, o sea, con qué puede dialogar mi obra después de hacerla, no para inspirarse. Y la bibliografía utilizada. ¿Alguna duda con el trabajo o la ficha? No. Bien, son unos capos, chicos, por Dios. Esperen que voy a dejar de compartir y voy a ver si no se pone así tenso si prendemos la cámara. Bien, dudas. Una aclaración antes de las dudas. Yo en este rato voy a corregir los trabajos del TP2 en el EVAED y van a tener su nota. Así que si tienen alguna duda más que no se hayan acordado de decir ahora, pueden mandarme el mail porque yo voy a estar atenta a los mails y al trabajo que voy a corregir en el EVAED. Si no lo subieron, súbanlo. Recuerden, el TP2, carátula, de texto, fotos del proceso si quieren, fotos de la presentación, de cómo fue montado todo, ¿sí? Bibliografía, todo en un solo archivo PDF. Después me mandan aparte por mail las fotos del trabajo para ser subidos a redes, sueltas. Pero en el EVAED, uno solo, no me hagan abrir 15. Yo te había mandado el mismo PDF que con la ficha y todo y todas las otras fotos y una foto suelta del día de la muestra, pero. Está bien, no hay problema. Mientras no sean 15 archivos, está todo bien. En realidad tiene que ser un solo archivo y en vez de sacarlo del EVAED y todo eso, prefiero que me lo manden por mail para que sea más fácil. Bueno. Recuerden eso. Yo ahora voy a estar corrigiéndolo. Recuerden también, para el trabajo que van a hacer ahora, este rato que tienen, empiecen a pensar qué van a hacer, revisen el PowerPoint, miren los textos, busquen materialidad. No se pongan a hacer el texto ahora, háganlo después, empiecen a trabajar. Y si ya tienen una idea o boceto, lo pueden ir mandando hoy. Aprovechen el tiempo que resta de clase. Sí. Eso te quería consultar. Si se pueden repetir, por ejemplo, si yo hice una multimaterialidad y quiero repetir esos mismos materiales que utilicé para el trabajo anterior, puede tener como una continuidad. Puede hacer tándem con el trabajo anterior en cuanto a la temática o en cuanto a la materialidad o en cuanto a lo formal. Se puede. Ok. No hay problema. Y también los formatos son similares a lo presentado anteriormente, o sea que sea un tamaño más o menos de 50 centímetros por ahí. Algo. Sí. Recuerden que si hacen un trabajo muy pequeño, van a tener que tener una base alta. Si se quisiera trabajar con el espacio de la facultad como sitio específico o algo así, también. Totalmente. Pueden elegir el afuera de la facultad, pueden elegir el pasillo también. No solamente tienen que estar en el aula. En ese caso, las preentregas serían más como bocetos o ideas que te presentaríamos y después lo montaríamos directamente ahí. Exacto. Profe, yo tuve un tema con el EVA que no me dejaba subir el archivo porque decía que era muy pesado el PDF, así que te puse un link de Drive y ahí está el archivo. Recordá autorizarme, porque muchas veces me ponen Sí, te autoricé yo. Me y acordé. no puedo entrar. Entonces, en realidad es raro, porque el PDF siempre lo puedes subir, no sé por qué tuviste problemas. No, ni idea, nunca había tenido problema, pero intenté varias veces y no me deja. ¿Y si bajás la calidad por ahí? Bueno, no importa, veremos si lo puedo abrir. Bueno, dale. Porque a veces pasa, pero cuando lo mandan en otro formato, que supera la cantidad, pero generalmente en PDF no, pero bueno, vamos viendo.
Otra duda me surgió ahora, mientras estás acá. Bueno, agarro 5 materiales. ¿Tiene que tener una forma concreta de lo que yo haga o no? Eso es libre, Ok, totalmente. listo. Otra cosa, díganme después los presentes los que llegaron más tarde, Rojas, por ejemplo, ¿no? Sí, yo. Bien. ¿Quién más? Yo también entré un cachito tarde, soy Leda García. Bien. ¿Luque está? No. ¿Rodríguez de coach? No. Rojas sí. Vázquez no. ¿No? Bueno, listo, ya tengo todos los presentes. ¿Alguna duda más? Porque no pasamos entonces al otro. Espero sus mails con dudas y me pongo a corregir los trabajos. ¿Les parece? Buenísimo. Dale, gracias, Liliana. Nos vemos. Genial. Chao. Quedamos así. Muchas gracias, profe. Chao. Muchas gracias. ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! Bueno, como vieron en esta clase, la profe nos dijo capo, o sea, capops de Hunter, como esa película. En fin, véanla en Netflix o en el cine, la recomiendo. En fin, nos vemos en otra clase de lenguaje visual 3, aquí en Archivos 1. Nos vemos.